Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Es el pastor Gilberto Montes de Oca y les invito para que juntos meditemos en la gloriosa palabra de Dios acerca del tema purificando el templo de Dios. Y les invito a que juntos abramos la Biblia o escuche usted la palabra de Dios con atención en San Marcos capítulo 11 versículos 15 al 19. San Marcos capítulo 11 versículos 15 al 19. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Reitero la escritura con mucho gusto. Marcos 11 del 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Les invito a que juntos oremos a nuestro Dios. Padre amado, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Ábranos al corazón, ilumínanos para entenderla, Señor. Que mientras tu palabra es predicada, Señor, concédeme la valentía, la gracia, la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría para predicarla, Padre amado. El conocimiento también, Señor, acompañado de tu poder, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mientras tu palabra es predicada, se rompan los yugos, las cadenas, las ataduras, Padre amado, las enfermedades salgan, se vayan los dolores de los cuerpos, se vayan los dolores de cabeza, Padre amado, las enfermedades, Señor, se salgan, y los enfermos, Padre amado, ocurran milagros también en medio de ellos, y para la gloria de tu nombre, Padre amado. Muchísimas gracias, y la gloria solo para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Purificando el templo de Dios. Aleluya. Cristo tiene toda la autoridad. Y este pasaje de la escritura nos habla acerca de uno de los muchos acontecimientos de este lunes posterior a lo que conocemos como el Domingo de Palmas, la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y dice la escritura, Marcos capítulo 11, versículo 11: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Es decir, dice la escritura que cuando él entró al templo el domingo, que es el primer día de la semana, el día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, dice la escritura, entró al templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús observó. Y amados hermanos, ¿qué es lo que observó? Lo que hizo, dice la escritura, al día siguiente. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y esta escritura nos habla con toda claridad de la liturgia, los ritos, las ofrendas que se celebraban y que se llevaban al templo del Señor. Las personas estaban acudiendo de todas partes del Imperio Romano precisamente para celebrar la Pascua, la fiesta para el Señor, que se celebraba en el primer mes del año. Era acompañada enseguida con la segunda fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Estaban en el templo de Dios. ¿Cuál templo? No era propiamente el templo edificado por Salomón, que fue edificado, dice la escritura, precisamente habiendo dejado material el rey David para la edificación del santuario. Lo edificó Salomón para la gloria del Señor. 7 años se llevaron para la edificación del templo. Precisamente los mejores materiales de la época, la mejor madera, mucho plata, mucho oro, bronce incuantificable prácticamente, un gran santuario. Los mejores arquitectos de aquella época
960 años antes de Cristo. Pero dice la Escritura, por causa de la maldad del pueblo del Señor, que empezaron a corromper sus corazones, teniendo en poco la casa del Señor, más que la casa del Señor, al Dios que prometió estar con ellos, que prometió habitar con ellos, que prometió bendecirlos, que los llevó a una tierra que fluye leche y miel, como dice la misma Escritura, que le había prometido a su siervo Abraham 2000 años antes de Cristo aproximadamente. Pero ese templo fue derribado 586 antes de Cristo. El Señor utilizó a los babilonios, Nabucodonosor y su terrible imperio babilónico. La Escritura nos enseña que cómo fueron ellos y derribaron el templo de Dios, derribaron prácticamente los muros de Jerusalén. Las puertas fueron consumidas al fuego, mucha gente murió, muchos fueron llevados cautivos a Babilonia, los pobres quedaron ahí en Jerusalén. Hubo un desastre precisamente a nivel nacional, por cuanto habían desobedecido al Dios eterno. Pero ese templo fue reedificado, y dice la Escritura que cuando el templo regresó, el pueblo de Israel regresó una vez más a la tierra prometida, volvieron a edificar la casa del Señor, la que fue edificada y reedificada, mejor dicho, en los días de Zorobabel, hijo de Salatiel, y del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y dice la Escritura que levantaron el pueblo mismo la casa del Señor para la gloria de Dios. Y el Señor prometió a través del profeta Ageo: la gloria postrera será mayor que la primera, refiriéndose que en ese templo, en esa casa, iba a llegar la gloria postrera, iba a llegar precisamente el Salvador del mundo, el Mesías, el Rey que iba a nacer para salvar al pueblo de Israel, aleluya, lo cual en efecto ocurrió. Entonces, a la luz del contexto histórico israelí, ese mismo templo fue restaurado, fue remodelado por el rey Herodes. Más de 40 años se llevaron en la reedificación del templo, 18 al 20 antes de Cristo aproximadamente. El rey Herodes hizo un gran plano, una gran estrategia para la remodelación del templo. Alguien escribió que por causa de que quería congraciarse con los judíos en aquella época, y ese templo era majestuoso, el pueblo de Israel se sentía orgulloso del templo. El templo, por supuesto, estaba constituido con varios atrios. En primer lugar estaba el atrio posterior, el atrio del periférico, que era el atrio llamado de los gentiles. Los gentiles somos todos aquellos que no somos israelitas, y los gentiles tenían acceso hasta cierto límite del santuario. Había precisamente un letrero que decía que hasta ahí podían pasar los gentiles so pena de muerte. Entonces serían castigados por causa de que ellos pasaran esos límites establecidos para los gentiles. También había en el templo un atrio llamado el atrio de las mujeres. Evidentemente allí podían pasar las mujeres. Había el atrio de los israelitas, era conocido como un patio donde llevaban a cabo las grandes reuniones de la congregación. Y posteriormente, en el centro del santuario, en el centro de esa gran arquitectura para la gloria del Señor, estaba el atrio de los sacerdotes. Aquí se encontraba levantado el templo realmente. Pero, amados hermanos, estaba el templo como fue constituido por el siervo de Dios Moisés en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura que primero estaba, por supuesto, el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios. Posteriormente estaba el lavacro de bronce, un lugar donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes. Posteriormente estaba la entrada al santuario por el lado del este, y estaba constituido o dividido, reestructurado en dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. Entraban por el oriente y entraban por el lugar santo. Entrando por ahí hacia el sur estaba el candelabro de oro, el candelabro de oro, que todos los días se prendían las 7 lámparas para la gloria del Señor. Y también enfrente hacia el norte estaba la mesa de los panes de la proposición, con 2 hileras, 6 cada hilera, que cada uno era por cada uno de las 12 tribus de Israel.
Israel, aleluya. Hacia el extremo estaba el altar de oro, conocido también como el altar del incienso. Posteriormente, pasando unas cortinas, estaba el lugar santísimo. Es el lugar donde nada más el sumo sacerdote podía ingresar una vez al año. Y dice la escritura, Levíticos capítulo 16 nos enseña que podía ingresar únicamente en el séptimo mes Tisri, en el día número 10, y entraba precisamente en ese día conocido como el día de la expiación. Ahí el sumo sacerdote, dice la escritura, ofrecía sacrificio por sus propios pecados, después por los pecados del pueblo. Esa sangre de ese animal, es decir, los pecados del pueblo, eran llevados al lugar, al santuario del Señor, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Allí estaba el templo del Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo, como era la tribu de Judá, no era sacerdote, es decir, no le era permitido ceremonialmente hablando ingresar al atrio de los sacerdotes. Como todo judío podía ingresar hasta el atrio de los israelitas, ahí podía estar, ahí podía reunirse, de tal manera que no estaba ni en el lugar santo ni en el lugar santísimo, un lugar destinado para los sacerdotes, e inclusive dice la escritura por turno, aleluya. Sin embargo, cuando el Señor se refirió a su casa, quiere decir que para el Señor todos los lugares son su casa, aleluya. El atrio lo consideró su casa. Casa de oración será llamada para todos los pueblos, aleluya. Y dice la escritura, Jesús entró al templo. Entonces, ¿a qué parte del templo entró? Entró a ese pórtico, a ese patio donde podían entrar, y empezó a observar las personas que estaban allí haciendo negocios. Algunos cambiaban monedas. El impuesto del templo debería pagarse en ciclos del santuario. Y como los judíos en este tiempo llegaban de todas partes, traían monedas egipcias, griegas y de otros lugares, y con estas monedas podían comprar cosas, pero no el impuesto del templo. De ahí que los cambistas aprovechaban, algunos dicen explotando los extranjeros y cambiándoles en la moneda del templo. Y ahí el Señor observó, algunos dicen que era el pórtico real, una galería situada sobre el muro sur de los atrios del templo, una estructura magnífica con 160 columnas donde estaban ornamentadas a lo largo de sus 921 pies, que equivale a 281 metros. Y ahí entró nuestro Señor Jesucristo y vio a las personas, como las personas estaban, algunos recurriendo con llevando los animales, otros comprando animales, otros cambiando monedas. Vio como las personas seguramente cuando se acercaban a aquellos peregrinos, y entonces quizás gritaban: pásele por acá, no, pásele por acá, yo le ofrezco la mejor oferta, pásele por acá. Y entonces también ellos vendían corderos, vendían palominos, vendían machos cabríos. Los peregrinos que venían de lugares retirados no podían ir cargando sus ofrendas de animales, y entonces se disponían a comprar sus ofrendas allí en el atrio de los gentiles, donde los comerciantes, confabulados con los sacerdotes, seguramente desean vender ofrendas o animales perfectos. En algunos casos había personas que los traían cargando desde lugares lejanos, traían cargando los animales, pero la persona encargada de revisarlos seguramente los declaraba imperfectos, y eran forzadas las personas a comprarles animales en ese lugar. Oh, comerciantes del rebaño, negociaban aprovechándose de la devoción del pueblo. Por eso dice la escritura en segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 1, el apóstol Pablo declaró: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En aquel entonces engañaban a las personas. Ellos prácticamente estaban comerciando con la buena disposición espiritual de las personas. Habían perdido respeto por la casa del Señor. Espiritualmente eran ciegos, eran torpes espiritualmente también. Confundían lo profano con lo santo. No les interesaba que era la casa del Señor. Se ocupaban de las ofrendas, pero se olvidaban al Dios que se les ofrecía las ofrendas. Pero amados hermanos y amigos, Dios es más grande que su santuario. El Dios todopoderoso, el creador del universo, el salvador del mundo, Él es más grande que su santuario. Él es más grande que cuatro paredes. No importa la estructura del santuario, no importa el tamaño del hábil, no importa la constitución de las sillas o de las bancas, o si hay alfombra o no hay alfombra, o si hay equipo de media o no hay equipo de media, no importa. Lo que importa es la presencia de
de Dios con nosotros, la gloria del Señor con nosotros. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Podemos ocuparnos de la estructura. Y es bueno, por supuesto, hermosear la casa del Señor, limpiar la casa del Señor, extender la casa del Señor, pintar la casa del Señor. Pero no es lo más importante. No es más importante la ofrenda que al Dios que se le ofrece la ofrenda. Es el Dios todopoderoso. El santuario es por causa de Dios. El culto es por causa de Dios. La ofrenda es por causa de Dios. Es para la gloria de su santo nombre. Tu vida debe ser para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Tu matrimonio debe ser para la gloria del Señor. La manera como administras las finanzas debe ser para la gloria del Señor. Alabado su nombre para siempre, aleluya. Y el Señor tenía celo por Dios, aleluya. Amados hermanos, dice la escritura, versículo 16: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, aleluya. El Señor los echó fuera el comercio de su casa. Dice, los que vendían y compraban en el templo se habían olvidado que la casa es casa de oración. Se habían olvidado que es un lugar reservado, apropiado, consagrado para buscar al Dios Todopoderoso. Se habían olvidado entonces que el Dios eterno había prometido estar con ellos cada vez que ellos clamaran al templo. No tenían en su mente y en su corazón las palabras que el Dios eterno le dio al rey Salomón en la dedicación del templo en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Para ellos era una simple religión, muerta e insípida. Le harían faltado el respeto al Dios Todopoderoso. Pero amados hermanos, estamos en una época donde se confunde lo profano con lo santo, donde, como dice el profeta Isaías, a lo malo se llama bueno y a lo bueno se llama malo. Los que quieren hacer lo correcto sufren de bullying, sufren de burlas, son vituperados, y aquellos que hacen lo malo, esos son aplaudidos. Esos son los héroes de esta sociedad impía y apóstata y perversa. Por eso necesitamos pues volvernos al fundamento divino. El pueblo de Israel se había olvidado de lo que significa la casa del Señor, y el Señor se lo recuerda en su palabra. Versículo 17: y les enseñaba, aleluya. O sea que no nomás los sacaba, o sea que no nada más como dice la escritura, volcaba las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. No, también les enseñaba. Porque cuando Dios trata con las personas hay una enseñanza. Es el maestro, es el Dios eterno que nos está enseñando algo. A veces Dios permite las situaciones adversas porque nos está enseñando algo. A veces permite las carencias porque nos está enseñando algo. A veces la enfermedad viene, pero Dios está esperando que clamemos a Él porque nos está enseñando algo. Dios siempre habla, Dios siempre enseña. Mentira que Dios ya no se comunica, como dice la teología, el deísmo, que Dios no se comunica con las personas. Dios se comunica, Dios oye, aleluya. Dios escucha, Dios habla a su pueblo, Dios se manifiesta. Y el Señor Jesucristo les estaba enseñando. Pero no todas las personas tienen oídos para ser enseñados. Hay personas que son complicadas para entonces que ellos aprendan la voz del Señor, lo que Dios les está enseñando. Hay personas que son buenas o quieren enseñar a otros, pero no permiten que sean enseñados. Si tú has dejado de aprender, también has dejado de enseñar. Si tú has dejado de aprender cosas nuevas de la Biblia, entonces ¿qué cosas nuevas vas a enseñar a los que tú estás enseñando? Necesitamos ser enseñados. Desde el que está empezando su vida en Cristo, aquel que tiene años en el Señor, necesitamos ser enseñados. Es la enseñanza, es la explicación de la gloriosa palabra del Señor. Necesitamos aprender la palabra. 66 libros sagrados, y el Espíritu Santo nos ilumina para entender su gloriosa palabra. Y el Señor Jesucristo quería enseñarles algo, no solamente a los que estaban allí siendo testigos de lo que estaba haciendo, es decir, a los cambistas, a los comerciantes, no, también a sus discípulos, a las muchas personas, cientos de personas que allí estaban. Y quizás algunos escucharon: ahí está el carpintero otra vez, ahí está otra vez, ahora qué está haciendo. Y él aprovechó para darles una enseñanza. Y dice la escritura
y les enseñaba diciendo, les enseñaba con la palabra, aleluya. No está escrito. O sea que Cristo hablaba con la palabra. Por eso Él mismo lo declaró, aleluya, lo que está en el Pentateuco. Gloria a Dios, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, aleluya. Este es nuestro alimento espiritual. Podrás dejar de comer por la mañana, por la tarde o por la noche, pero cuando te dejas alimentar de la bendita palabra de Dios, tu espíritu se empieza a enflaquecer, empiezan a faltar las vitaminas espirituales, los minerales del cielo, la multivitamina del cielo. Pero cuando esta palabra es explicada, cuando está el Espíritu Santo ahí hablando a nuestros corazones, es cuando estamos siendo nutridos, edificados, consolados para la gloria de nuestro Señor, y el Espíritu Santo nos empieza a hablar. Es cuando empezamos a entender la Escritura, porque por nosotros mismos no podemos entender la Escritura. Necesitamos a Cristo, que Él nos enseñe, que Él nos ilumine. Lee la palabra, estudia la palabra, enseña la palabra y sobre todo practica la palabra para la gloria de Dios, aleluya. Y dice el versículo 17, y les enseñaba, aleluya. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. O sea que primero les recuerda para qué es la casa del Señor. Es casa de oración. La oración es algo sublime. La oración es un contacto con el Dios eterno, a un Dios que no pueden ver nuestros ojos naturales, pero que sabemos que está ahí con nosotros. Porque Jesús prometió, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y quizás te diga, bueno, estoy solo, entonces quizás no se cumpla así, porque dice la Escritura que Él ama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios simplemente está buscando un corazón contrito y humillado. Y el Salmo 51 dice la Escritura, Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado, aleluya. Y ahí está nuestro Dios, el Dios eterno, el príncipe de paz, ahí manifestándose a aquellas personas, recordándoles el propósito del templo, el propósito de la casa de Dios. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Alabado sea Cristo para siempre, aleluya. O sea que la razón de ser de la casa de Dios es venir a buscar a Dios, es venir a invocar su nombre. Aquellos que batallan para orar no deben de orar solamente en la casa del Señor, por supuesto. Hay quienes necesitan un santuario para buscar a Dios, cuando Dios no está en 4 paredes. Insistimos meterlo en 4 paredes. Insistimos a encapsular a Dios, a encapsularlo en el altar, y decimos es más santo el altar que las bancas, y decimos es más santo el santuario que el comedor, y decimos es más santo aquí que los pasillos de enseguida. Aquí el santuario, dicen algunos, que es más santo que el salón de los salones de los jóvenes o los salones de los niños. Algunos dicen aquí es más santo, pero amados hermanos, a la luz de la Escritura es igual de santo. Es la casa del Señor, y el propósito de la casa de Dios es buscar a Dios, es orar a Dios. Aleluya. Si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces vendrá la respuesta divina. ¿Cuál es esa respuesta divina, amados hermanos? Dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchos quieren perdón de sus pecados, pero no se rinden al Señor. Quieren el perdón de sus pecados, pero no claman al Señor. No piden misericordia. Se sienten demasiado autosuficientes. Su dinero, su cartera, su orgullo les impide acercarse al Dios eterno. Quita todo eso que está estorbando y acércate a Cristo. Busca al Señor de todo corazón. Su casa es casa de oración para todos los pueblos. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Pero los israelitas ya no la veían como casa del Señor. La veían como cualquier lugar religioso, cualquier lugar. Era lo mismo. Era una falta de respeto a la presencia del Señor. Aleluya. La casa de Dios es casa para orar, casa para buscar al Señor.
No es un lugar para chismear. Bueno, ningún lugar del mundo es para chismear. No es un lugar para noviar. No es un lugar que venimos por obligación. Aquellas frases que digan: es que tengo que ir, si es que tengo una junta, es que tengo una actividad, es que voy a predicar, es que voy a hacer esto, es que voy a enseñar, tengo que ir a la casa del Señor. No tienes que hacerlo, pero algo que sí tienes que hacer es buscar a Dios. Buscar a Dios, aleluya. Por eso dice el escritor a los hebreos: ninguno, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ninguno pues debe descuidar esa comunión con el Dios eterno y esa comunión los unos con los otros. Es una comunión espiritual, y cuando estamos orando a cierta hora del día, cuando tú puedas, entonces estamos orando y la iglesia se está comunicando con el Dios eterno y la iglesia está en unidad, aleluya. Estos hombres no entendieron lo que estaban haciendo. Estaban menoscabando los principios de la palabra. Estaban ignorando el Dios eterno. Estaban pisoteando prácticamente los preceptos divinos. Aleluya. El celo santo del Señor, el celo santo del Salvador estaba en acción. Conoció de inmediato el negocio sucio de estas personas. Esto enojó al Señor. Los tildó de ladrones. Les dijo: usted la han convertido en cueva de ladrones. Profanaron su casa, no tenían conciencia, se volvieron ávaros. Satanás los había engañado. Satanás negocia con las almas y trata de engañarlos. Por eso dice la escritura, el salmista, Salmo 69:9: porque me consumió el celo de tu casa, aleluya. Y el Señor los echó fuera de su casa, exigió santidad en ella. Hebreos 12:14 dice la escritura: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Démosle la bienvenida al Señor siempre y adoremos a Dios con todo el corazón. Bendito su nombre. Dios quiere más santidad en su santuario, más santidad de sus líderes, más santidad de su pueblo. Esa santidad no solamente es para el santuario, esa santidad es en tu vida diaria, ahí donde estás trabajando, ahí donde estás en tu casa. Debe estar ahí fluyendo el propósito de Dios a través de tu vida. ¿Cómo puede fluir? ¿Cómo puedes mantenerte firme en la gracia? ¿Cómo puedes no caer? ¿Cómo? A través de la oración, a través de la búsqueda, a través de buscar a Dios, a través de su palabra y a través de su presencia, a través de la oración. Y Dios promete a contestarte, Dios promete bendecirte, Dios ha prometido dirigirte para la gloria de su santo nombre, aleluya. O sea que no tomes algunas decisiones, ninguna decisión de hecho por ti mismo. Deja que Dios te hable. Deja que el Espíritu Santo te dirija. Escucha la melodía del cielo. Escucha al Cristo maravilloso que te habla. Bendito su santo nombre. En estos últimos días se han levantado personas, que no es nuevo por supuesto, porque cada siglo y cada década ha tenido personas así, porque siempre ha habido seres humanos. Donde hay humanos hay maldad y nos desviamos delante de la presencia del Señor. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, 2 a Timoteo 3, 4 y 5: porque habrá hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice: a estos evita. O sea que eran peligrosos, por así decirlo. Eran hipócritas. No es posible entonces, no se debe hacer, cambiar lo santo por lo profano. Más que el dinero, más que lo que ellos estaban haciendo ahí de comerciar, más que lo que se iban de ganancia a la casa, más que eso, estaban faltándole el respeto al Señor. Y el Señor, en la última semana previo a su crucifixión, el Señor les estaba enseñando eso a ellos, poniendo a ellos en su lugar. Y dice la escritura también en el versículo 18: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. El pueblo se admiraba, pero sin embargo los fariseos y otros, los sacerdotes, como dice la escritura, y también fariseos entre ellos y otros religiosos, ellos tenían en mal a nuestro Señor Jesucristo. Querían matarlo, querían destruirlo. ¿Cuál es tu actitud hacia Jesús? ¿Cuál es tu actitud hacia su casa?
¿Cuál es tu actitud hacia el lugar donde estás? Porque te recuerdo, en el lugar donde estás, ahí está el Señor. Ahí está Jesús. Donde estás trabajando, ahí está Jesús. Él es testigo a la hora que estás ponchando la tarjeta, tanto en la entrada como en la salida. Ahí está Jesús. Él es testigo cuando estás trabajando y si eres justo con tus patrones o con aquellos con los que estás trabajando. Ahí está Jesús. El Señor sabe si es justo con los que estás cobrando a las personas, si les estás cobrando de más por tu trabajo. Ahí está Jesús. El Señor sabe si estás contando mentiras o no. Ahí está Jesús. El Señor está en todas partes. Por eso dice la Biblia que el Señor llenará de su gloria toda la tierra, aleluya. Él es el creador del universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Jesús purificó el templo. El Señor quiere purificar tu vida y mi vida. Aquellas cosas que estamos negociando. Estás tratando de negociar con Dios. Si le sirves o no le sirves. Si lo adoras o no lo adoras. Si perdonas al hermano o no lo perdonas. Si echas indirectas o no echas indirectas. Yo te invito a que oremos a Dios. Amigo o amiga que no has recibido a Jesús, hoy recibe a Jesús. Dile: Señor, perdona mis pecados. Hoy me arrepiento y te pido con todo mi corazón me perdones. Tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Oremos a Dios. Padre Todopoderoso, yo te ruego por aquellos que están escuchando este mensaje, que lo han escuchado, Padre. Te pido que aquellos que no te conocen hoy, Señor, sean salvos, hoy te conozcan, hoy se acerquen a ti, hoy se reconcilien a ti, Padre amado. Aquellos que se habían desviado, que hoy se reconcilien contigo. Te ruego un avivamiento para tu iglesia, Señor. También te pido sanidad para los enfermos y milagros para las personas que nos escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Es el pastor Gilberto Montes de Oca. Hasta pronto.